Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de esta ocasión es el diezmo o los diezmos. Es un tema algo controversial. Algunos están a favor de que es una práctica vigente y otros no. Bueno, la Biblia menciona la palabra diezmo, diezmos, diezmar, un promedio de 47 veces en la Biblia, pero en otras ocasiones se hace referencia a esto mismo sin usar la palabra diezmo. Pensemos, vamos a comenzar con el primer pasaje de la Biblia que menciona y con el último. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es Melquisedec y Abraham. Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem. Esto es rey de paz. Bueno, no es casualidad que el primero y el último pasaje de la Biblia sean de los mismos personajes y habla del diezmo. El versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está diciendo a los judíos, la carta a los hebreos está diciendo, judíos cristianos, Melquisedec es más que Abraham, es antes que Abraham, para después decir que Jesucristo es del linaje de Melquisedec, que Jesucristo es más que Abraham, que Moisés y que todo el Antiguo Testamento. Actualiza el sacerdocio. Bueno, hay personas que dicen que el diezmo ya no es para el día de hoy y se basan en Hebreos 7:12. La primera vez que escuché este argumento, dice el texto así. Me dejó pensando y me puse a estudiar un poquito más. Dice el texto, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bueno, el argumento es de que ya no hay sacerdocio levítico, tampoco las leyes levíticas. Y si las leyes levíticas hablan del diezmo, entonces eso ya caducó. Pero estudiando el pasaje, me doy cuenta, bueno, el pasaje habla de sacerdocio de Melquisedec. ¿Caducó? No caducó. Vino después el sacerdocio levítico como ilustración, como sombra de aquel sacerdocio de Melquisedec. Ahora se quita el sacerdocio levítico y nuevamente se establece el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que nos dice, creo, la Biblia cuando leemos Hebreos 7, que es versículo 8. Y aquí se refiere a los que todavía practican el diezmo, como judíos cristianos, como judíos, en fin. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Todavía recibe los diezmos Melquisedec. Cuando tú das tu diezmo aquí en la tierra, ¿a quién se lo das? Es a Melquisedec, o a Jesucristo, al Señor. Hay personas que, bueno, se ponen a pensar y se limitan en lo que dice el texto y dicen esto es pasado y esto es nuevo, pero la Biblia dice que lo anterior es sombra de lo que había de venir. Es importante ver, bueno, el hecho de que desaparezcan las sombras no quiere decir que lo real también desaparece. No, ahora es lo real. Vamos a ver lo real. ¿Qué nos dice en cuanto a vigencia de lo pasado? Aún lo pasado nos sigue ilustrando lo que es para el presente. Creo yo que el principio del diezmo es importante. No solo lo que es las primeras menciones que ya hemos hecho, sino las bases de esta práctica. Veamos Génesis capítulo 28 en relación a la segunda mención respecto al diezmo. Y comparemos con la última mención en el Antiguo Testamento, que es en Malaquías. Génesis 28, 21 y 22 dice así:
Palabras de Jacob. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta pues piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, son las palabras de alguien que se resistió a ver a Dios como Dios, pero por fin comienza a reconocerlo. Tal vez uno de los impedimentos para que no haya reconocido a Dios haya sido precisamente los diezmos y otras cosas sin duda, pero aquí por algo lo menciona. Tú vas a ser mi Dios, yo te voy a dar los diezmos y voy a levantar una casa para ti. No tenemos referencia a un templo que hayan levantado, hay referencias a altares, en un sentido es lo mismo. Todo esto hizo Jacob cuando regresó en paz a su casa paterna. Muchos critican a Jacob como que condicionó a Dios. Bueno, es sorprendente lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, que es el último libro que hace referencia al diezmo. Después de invitar, exhortar, reprender al pueblo porque no ha diezmado, los invita a que lo hagan. Y les dice, y probadme ahora en esto. Para mí es sorprendente, es la única ocasión que Dios dice que lo probemos. Realmente el cristiano en la práctica prueba a Dios de muchas maneras, pero se espanta cuando ve que Jacob estaba probando a Dios. Yo creo que hasta cierto punto se estaba probando a sí mismo. Era una decisión que estaba tomando. Después de todo, sea como sea, comenzaba a reconocer a Dios. Así como los cristianos que a veces damos un paso y después damos otro y después damos otro. Cuán paciente es nuestro Dios. No cabe duda para que diga, probadme ahora en esto. Recuerdo un maestro en el seminario que decía, el nervio más sensible que tiene el cristiano es el que va de la mano al bolsillo. Y bueno, gracias a Dios porque Él es paciente con nosotros. Hay otra oposición al diezmo, o hay otros versículos que personas usan para oponerse a la práctica del diezmo. Creo yo que es por falta de comprensión y carácter y el destino del diezmo. Vamos a ver Deuteronomio 14 y 26. Son algunos pasajes que a veces creo yo se interpretan mal. Deuteronomio 14, 22 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente quiere decir algo ineludible, irrefutable, insoslayable. Y comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. No era simplemente entregar los diezmos, era una fiesta. Dice, comerás ahí cuando lleves estos diezmos, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios estableció el diezmo para que aprendiera el hombre a temer en Dios. Creo yo que parte de esto es aprender a confiar en Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás con tu familia. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Bueno, era una fiesta. Hay algunos que dicen, el diezmo era en especie. Vi un video que una vez decía alguien, si tu pastor te pide el diezmo, compra trigo y llévale y vacíale el camión de trigo en el altar. ¡Qué irreverencia, qué desfachatez, qué blasfemia! Y se dice cristiano y en internet tiene videos para predicar.
no era en especie en los diezmos solamente. En principio es en especie, pero aquí dice, si es tan lejos el lugar de tu ciudad de origen a donde vas a llevar el diezmo, véndelo y llevas el dinero. Y después de ahí, de ese dinero tomas para comprar lo que apetezcas ahí donde vas a ofrecer la ofrenda. Era una fiesta llevar los diezmos a Dios. Era un alegrarse. No era un con pesadumbre llevar, todo lo que le voy a tener que dar a Dios. Hay algunos dicen, Dios no necesita. Claro que no. Con gusto vamos a ver el espíritu con que se ofrecían los diezmos. Iba la persona, el oferente, hasta Jerusalén. Bueno, dice algo más aquí. Dice que, vamos a ver Éxodo 24, 9. No lo vamos a ver, yo te hago referencia, puedes estudiarlo, Éxodo 24, 9, 10, etc. Habla de cómo Moisés va con los ancianos, va con Aarón también, Nadab y Abiú, y van a la presencia de Dios, van a recibir las tablas de la ley. Moisés les dice que se queden en un lugar y él va más adelante con Dios, a la presencia de Dios. Pero dice ahí que vieron a Dios y comieron y bebieron. Lo vieron de lejos, pero ahí comieron delante de la presencia de Dios. Bueno, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El comer habla de comunión. Cuando los oferentes llevaban sus diezmos, comían en la presencia de Dios y se alegraban en la presencia de Dios. Por algo el Apocalipsis habla de la cena de las bodas del Cordero. Bueno, dice el versículo 29, estamos en Deuteronomio 14, y vendrá el levita, que no tiene heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Una lectura descuidada de Deuteronomio 14 y 26 hace que algunos cristianos crean que el diezmo era para comérselo en Jerusalén, otros que era para comérselo con los pobres. Pero debemos poner atención en este pasaje de Deuteronomio 14 y en Deuteronomio 26. La literatura hebrea es diferente a la nuestra. A veces nos da un resumen de todo lo que después nos va a desglosar o a explicar en detalle. A veces salta del presente al pasado o al futuro, y es lo que vemos en este pasaje. Los diezmos se llevaban a Jerusalén, pero antes de llevarlos, estando en la ciudad de origen, el oferente invitaba al levita, al huérfano y a la viuda. Por cierto que no se menciona la palabra pobre, ni aquí en Deuteronomio 14 ni en 26. Muchos cristianos dicen, el diezmo es para los pobres. Y hay cristianos que en lugar de diezmar en el templo, ayudan a personas necesitadas. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás cada año el diezmo de tu grano, tu trigo, tu aceite, y después habla de otros diezmos también. Indefectiblemente. Los pobres no se mencionan aquí. Bueno, porque huérfano y viuda no es sinónimo de pobre. Extranjero no es sinónimo de pobre. La cuestión es que los jefes de familia encabezaban la peregrinación a Jerusalén y llevaban los diezmos, organizaban todo, dirigían todo, como todo jefe de familia. Ellos llevaban la voz cantante. Ellos invitaban a los extranjeros, no porque fueran pobres, porque era una fiesta. Yo te pregunto, cuando haces fiesta, ¿tú invitas a los pobres? Hay algunos que lo hacen. Es raro, es la excepción. La mayoría invitan a sus amigos, o invitamos a los amigos, y hay veces que no, fulanito no, porque él no me trae regalo. Los pobres te llevan regalo. Aquí había una fiesta, no de regalos. El oferente decía a quienes invitaba, Dios me ha bendecido. Miren, vamos a ver otro pasaje, que por eso digo que dice, miren, Dios me ha bendecido. Y comían y se alegraban, el levita, el huérfano que no tenía padre, la viuda que no tenía esposo. El cabeza del hogar era el que invitaba ahí. Bueno, el diezmo era llevarlo a Jerusalén. De acuerdo a los versículos 25 y 26, la indicación era que
comieran de esa misma ofrenda y se alegraran como familia. Cuando llegaban a Jerusalén, ahí comían otra vez. Se alegraban. Y si llevaban el dinero porque vendieron sus diezmos, ofrendaban su dinero y de ahí mismo tomaban para comer y alegrarse. No era que se comieran los diezmos. Imagínate si una persona lleva el diezmo de 1 hectárea de trigo, pues será más de 1 tonelada de trigo. ¿Tú podrías ir a un lugar y comerte en un día 2 o 3 1 tonelada de trigo? Pues yo creo que ni Hulk ni el elefante o mamut más grande lo podían comer. Era una fiesta y comían, participaban de ahí, porque Dios nos invita a la comunión con Él. A Dios no le pesa de esos diezmos invitar a comer. Cuando eran los diezmos de un año, iban todos allá. Hoy hay cristianos que de la semana que cobran el diezmo lo toman y quieren invitar a los pobres, quieren de ahí ofrendar, ayudar a los pobres o a quien se les antoja. Eso no dice la Biblia definitivamente. Los versículos 23 al 27 se refiere a lo que harían en Jerusalén. Del 27 al 29 habla de lo que harían en sus propias ciudades, aunque está después. El 28 dice, deberían de apartar sus diezmos. Dice, sacarás. Vamos a leer el 28. Y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Qué quiere decir sacarás? Lo guardarás en tus ciudades. Ya estaba en las ciudades. Sacarlos del almacén, de la bodega, sacarlos, preparándolos para llevar a Jerusalén. Ya los sacaste, ya están en carreta, ya está guardado, ya está todo ahí. Invitabas ahora sí al extranjero, huérfano y viuda. Por eso decía hace un momento que decías, miren cómo Dios me ha bendecido, gocémonos y alegrémonos. Y de esas toneladas de producto que tienen ahí, o de esos dinero que tienen ahí, comían. Se alegraban en la presencia de Dios, porque Dios quiere eso, Dios quiere la comunión con nosotros. Y ese elemento no falta cuando el cristiano lleva a Dios para ofrecer algo. Bueno, Deuteronomio 26, del 12 al 19, ¿qué nos dice? Encontramos también ricas instrucciones respecto al diezmo. Como cristianos tenemos mucho para aprender de este pasaje. El versículo 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y saciarán. No dice como algunos lo interpretan. El tercer año sacas el diezmo y se lo das a los levitas y a los pobres. No, dice cuando acabes de diezmar todo el diezmo, darás también, no al pobre, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. El versículo 12 nos ubica en la ciudad de cada quien. Nos menciona lo que ya vimos en Deuteronomio 14. Aquí debemos interpretar la frase, cuando acabes de diezmar, cuando saques lo que vas a diezmar. ¿Por qué? Porque aquí está ubicándonos en la ciudad de origen. Va a diezmar cuando vaya a Jerusalén. Entonces, cuando acabes de diezmar es cuando saques todos, cuando ya lo tengas ahí listo, entonces sigues adelante. ¿Con qué? Invitar al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Por eso dice, darás también. No es darle, ten, llévate el trigo a tu casa, no, haces una fiesta, comerán y se saciarán. Era un banquete. Bueno, ahora vas a Jerusalén, presentas tu ofrenda. No es nada más de presentar la ofrenda. Dice el versículo 13, y dirás delante de Jehová tu Dios. Es una oración. He sacado lo consagrado de mi casa. La palabra sacar, ¿te acuerdas? También lo he dado al levita.
No llega el oferente y dice, Señor, pues acuérdate que es el año tercero, hoy no traje diezmos, se los di a levita, se los di a los pobres. Claro que no. Se presenta con el diezmo. He sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los pobres. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y toda esta declaración es porque los diezmos ahí se guardaban. Había una cosecha en la primera parte del año, ahí se guardaban los diezmos. Había otra cosecha a medio año, ahí se guardaban los diezmos. Había una fecha al final del año, ahí se guardaban los diezmos. Ahí estaba guardado. Como quien no puede ir a la iglesia a la semana, ahí guarda el diezmo. A la siguiente semana no pudo ir, ahí guarda el diezmo. Cuando puede ir, lleva todos los diezmos. Así el oferente declaraba, no he tomado de eso, lo guardé, antes de venir lo saqué y aquí está, mis diezmos, Señor. Ahora, después de esta declaración, viene una oración. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Aunque la ofrenda es personal, aunque la oración es personal, la oración está orando no por mí, no dice, Señor bendíceme, Señor ayúdame, Señor multiplícame, Señor bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Bendice a la iglesia, Señor, bendícelos a cada uno de mis hermanos con trabajo, que no falte fuente de trabajo. Esa sería la oración el día de hoy. Bueno, ¿qué seguía después en este relato? El versículo 16 viene lo que el sacerdote le diría al oferente. Versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y toda tu alma. Aunque está ahí, en señal de que está obedeciendo, le recuerda el sacerdote. No le dice, ay, qué bien, hermanito, que viniste. Oye, ahora sí te bendijo el Señor, mira qué bien, cuánto diezmaste. No, lo primero le recuerda, acuérdate que es tu deber lo que estás haciendo. No es algo sobresaliente, no es algo virtuoso lo que estás haciendo es obedeciendo a Dios en tus mandatos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y primero reconcíliate y luego presenta tu ofrenda? Ok, tu ofrenda la apartaste, ahora la trajiste, te acuerdas que tienes un pendiente, déjala ahí en el altar, es de Dios, ve y reconcíliate y luego ven con Dios, porque Dios no nada más quiere tus diezmos, tus ofrendas, Dios anhela la comunión contigo, Él quiere que tú tengas comunión y armonía con tus hermanos. Bueno, el versículo 17 sigue el sacerdote hablando, has declarado solemnemente. Hay cristianos que le tienen miedo a la palabra declarar. Declarar es afirmar, decir, testificar. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Uy, un sermón, cuando llevo los diezmos un sermón, yo quiero que me feliciten. Hay cristianos que así viven, tristemente. Pierden el sentido de la adoración que Dios merece. Dice el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy, mira qué bonito es la expresión del sacerdote al oferente. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria,
y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Otra vez el sacerdote se dirige al oferente, aunque se dirige a él, está incluyendo a todo el pueblo. La promesa para él es la de todo el pueblo. La palabra rema para él ahorita es la palabra logos, que ya está escrita desde antes como promesa de Dios. Es decir, ahí está el mandato. Se actualiza, es para hoy, aquí y ahora. Como cristianos debemos ofrendar a Dios como un acto de adoración. Se ha perdido mucho del carácter, del espíritu. Yo he escuchado muchas veces, el pastor dice, o el ministro de mayordomía dice, ofrendar es un acto de adoración. Así es, eso es cierto. Pero ¿por qué se tiene que decir? Bueno, porque en la práctica muchos no lo viven de esta manera, como un acto de adoración. Y mira, hay algunas frases que yo he escuchado que corroboran lo que te estoy diciendo. Vamos a levantar la colecta. Yo he escuchado en iglesias que así se expresan. O, gracias a Dios por la colecta que hemos levantado. O, gracias a Dios por las ofrendas que se han levantado. Y la oración, gracias a Dios por estas ofrendas que hemos levantado. Multiplícalas. Para mí estas frases reflejan falta de captar el espíritu de lo que se ha hecho. La ofrenda no es una colecta. Una colecta es la que recogen los voluntarios, los boteros que están de la Cruz Roja, de los bomberos. Esa es una colecta. O cuando nos ponemos de acuerdo, no hemos comido, vamos, una cooperacha para comprar los pollos y los refrescos. Esa es una colecta, no lo que se lleva a la casa de Dios. Dar gracias a Dios por la ofrenda. Vamos a ponerle ofrenda ahora. Gracias a Dios por la ofrenda que hemos levantado. Bueno, tal vez gracias a Dios. Pero aquí se pone atención en lo que hemos levantado, no en lo que hemos ofrecido. Esto está bien tal vez para el que tiene la responsabilidad. Por ejemplo, el sacerdote dice, deberás de tomar los diezmos de tu pueblo. Ok, cuando el sacerdote, cuando el ministro, cuando el encargado, cuando se ofrecen, dice el encargado, ya levanté, ok. Pero no se trata de que levantes, se trata de que se ofrezca, de que cada quien del pueblo de Dios ofrezca a Dios. Ese es el acto de adoración. Que tú levantes la ofrenda no es acto de adoración, es una responsabilidad, es un ministerio. ¿De qué? Para que los oferentes, los que llevan, cumplan este acto de adoración. Tenemos que poner atención en el acto de adoración como tal y no tendremos que decir, cuando ofrendamos estamos adorando a Dios. Y que de la oración, Señor, multiplica estas ofrendas que hemos levantado. Tendremos que decirle al Señor, ¿qué quiere decir multiplica? Puse 20 pesos, Señor, que se conviertan en 100 o en 1000. Mejor nosotros tenemos que multiplicar lo que ofrendemos. Creo yo que cuando mucho debiéramos decir, danos sabiduría, Señor, para usarlos. Pero eso tendría que ser, creo yo, en otro momento, o si acaso al último, después de decir, Señor, gracias porque me has bendecido conforme a tu promesa, me has prosperado en esa tierra que fluye leche y miel, me has dado este trabajo, me has dado salud para desarrollarlo, he progresado, gracias. Ahora, recibe, por favor, esto que yo te traigo. Como dijo David, ¿quién soy yo y quién es de mi pueblo para ofrecerte cosas semejantes? Esas cosas semejantes eran oro, plata y piedras preciosas. Dice David, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero bueno, cuando tenemos otro espíritu en la iglesia, cuando oramos, Señor, bendice al dador alegre, y al que no te pudo dar, dale, Señor, para que te traiga. ¿Acaso Dios no dio a todos? Bueno, yo creo que la diferencia es cómo administra cada quien lo que Dios le ha dado. El Nuevo Testamento nos menciona una viuda que llevó de su escasez 2 blancas, y Jesucristo alabó ese hecho, lo exaltó. Bueno, todavía hay iglesias que en este acto de adoración lo aprovechan. Tú puedes ver en algunos programas
que se publica, que se escribe en el orden del culto, ofrendas y avisos. Yo lo vi muchas veces. Bueno, eso de dedicar 2, 3, 5 minutos para ofrendar, pues lo aprovechamos, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo? Para mientras avisar. Y ahí está el hermano recogiendo la ofrenda, los colectores, y mientras avisamos que el próximo sábado, que el próximo domingo, que el miércoles y bla, 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 bla. Acto de adoración. Bueno, creo que estamos contaminando el acto de adoración. Recuerdo un canto allá muchos años, desde niño lo escuché. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. ¡Qué terrible! Habla de la instrucción que recibieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos porque son los que llegaron a valorar 1 centavo. Lo que es 1 centavo y qué es 1 centavo. ¿Qué es 1 peso? ¿Qué son 1000 pesos? ¿Qué le vamos a decir a las personas? ¿Actualizamos el corito? ¿Ponemos cántico nuevo? La ofrenda del Señor. Si tú das 1000 pesos, ¿el Señor te va a dar 2000? No. El Señor te dio 10,000. Diezmale 1000. El Señor te dio 10 pesos, diezmale 1. Dice la Biblia, Proverbios, capítulo 8. Yo amo a los que me aman. Son palabras de Dios. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Está hablando de la honra que Dios merece. Dios honra a los que le honran. Esa es una aplicación que podemos encontrar. Dios espera que lo honremos de lo que Él nos ha dado. Esta es una nueva economía de la que conocíamos antes de ser cristianos. Una economía en la que reconocemos al proveedor, pues todo es tuyo. Las riquezas, el oro y la plata son tuyas, Señor. Entonces le traemos a Dios, que no necesita nada, es en reconocimiento de lo que nos ha dado. El pueblo de Israel decía, esto es producto de la tierra que nos diste, conforme a tu promesa, tierra que fluye leche y miel. Y le llevaban a Dios. Antes de disfrutar lo suyo, lo apartaban lo que era de Dios. En su tiempo lo llevaban a Jerusalén. Bueno, si estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, bien haremos lo que hizo Abraham con Melquisedec. Ese es el sacerdocio bajo el cual estamos, el de Jesucristo, que es del linaje de Melquisedec, el que es eterno, ese que vio Moisés cuando fue al cielo. Y nos trajo una forma de ilustrar lo que vio en el cielo. Un tabernáculo como este, que luego fue un templo hermoso, glorioso, un sacerdocio. Todo es conforme al modelo allá. Cuando el pueblo de Dios iba con el sacerdote, estaba yendo con Dios. El sacerdote estaba tomando aquello para ofrecérselo a Dios, para ponerlo en el altar. Es lo mismo el día de hoy. Cuando hacemos algo en la casa de Dios debemos pensar, debemos ubicarnos. Es a Dios a quien lo ofrezco, es a Dios a quien canto, es a Dios a quien estoy escuchando en su palabra, es a Dios a quien ofrendo. Porque vengo a la casa de Dios a ello. Que Dios nos dé sabiduría para ubicarnos como adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que con todo su ser, con todas sus fuerzas, con toda su alma reconocen a Dios. Adoradores que le dan a Dios de lo que mis manos han producido. Quiero mencionar, se me pasó a hablar algo de lo que decía de los pobres. Mencioné Deuteronomio 14 y 26, no se refiere a los pobres. Mira, el pueblo de Dios bendecía a los pobres. El 7º año, 6 años cultivaba la tierra, el 7º no. Lo que da el huerto de naranjas, de manzanas, de duraznos, de ciruelas, de aguacates, de uva, porque todos los años producen estos árboles, ¿verdad? Ahí se quedaban. Los pobres venían y tomaban de ello. ¿Qué te parece? ¿Tú eres agricultor? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es tener 1 hectárea, 2, 3, 5 hectáreas de manzanas? Los manzanos dan todos los años, no tienes que ir a sembrarlo. Una cosa es el trigo, hay que sembrar y cosechar cada vez.
pero los árboles frutales ahí están. Los pobres venían y de eso, que eran toneladas en todo el territorio de Israel, era para los pobres. Y tú descansabas el séptimo año. ¿Qué sucedía cada 7 años también? Tu prójimo te debía 1,000 pesos, 10,000, 5,000, tú lo perdonabas. Es el séptimo año, el de la remisión. Ya no me debes nada. Ahí hay algunos ejemplos para los que les gusta o cuando nos gusta ayudar a los pobres. Dice la Biblia incluso, cuida tu corazón de no ser mezquino cuando el pobre te pida, y no vayas a decir, el próximo año es año de remisión, y te niegues a prestarle. Sí, porque vas a decir, ay, el otro año ya es remisión, se lo tengo que perdonar. Ahorita le presto y el otro año sucede que ya caducó mi préstamo, se lo tengo que perdonar. Mejor no le presto. Cuida tu corazón de no hacer eso. Ahí está, ayuda a los pobres. Bueno, el rebusco, que era para los pobres, ¿te acuerdas de Ruth? Se queda corto para lo que es el año séptimo de la remisión, el año séptimo, el sabático, el año 50, que es cada tierra regresa a su dueño. ¿Cuántas maneras la Biblia nos presenta de ayudar a los pobres? Como dijo Jesús, los pobres siempre los vas a tener a la mano para bendecirlos. Adora a Cristo, adora a Dios. Dios te bendiga.